Sí, muy buenos días para todos. Un feliz sábado. Dios les bendiga. Qué alegría volver a vernos y encontrarnos para honrar y glorificar el nombre de Dios en este lugar. Me gustaría que antes de empezar me pongan las personas que están en el Zoom. Nunca me olvido de ellos porque sé lo que es estar lejos de nuestra familia. Muchos de ellos seguramente quieren y desean en su corazón estar aquí, pero hay algo que les impide. Así que como lo sé y lo he experimentado en carne propia, pues me alegra mucho tenerles a todos los hermanos del Zoom. Por ahí está Manuel, Mari del Amo, también veo a Carmen, también veo a Conchi. Yo estoy perdiendo la juventud ya. Ladis, Graciela, el hermano José Ramírez y su familia seguramente. Y bueno, todos los que están ahí que no puedo nombrar. No sé exactamente cuántos hay en Zoom, pero sé que somos 16 personas. Así que un fuerte abrazo para todos ellos y que sea Dios el que pueda ayudarles en la situación que sea y por la que no pueden estar aquí. Vamos a volver a este lugar. Yo no quiero empezar el culto divino sin que nos mostremos el amor como hermanos. Así que como es costumbre, vamos a mirar a las personas que están a nuestro lado, vamos a darle un abrazo y vamos a decirle que nos sentimos muy felices de que estén aquí en este lugar. A ver, que no los veo, dándose un abrazo. Por aquí está Pepe que no ha recibido ningún abrazo. Vamos a darnos un abrazo. Feliz sábado. Muchas gracias. Muy bien. Ya pueden ir volviendo a los lugares de a sus asientos. Muy bien. Ahora sí, estando un poco más relajados, teniendo una alegría, una sonrisa en nuestro rostro, vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Pero antes de eso, una de las cosas que me gusta de los abrazos es que hace parte de mostrar el cariño y el amor. Y la primera característica de Dios, ¿cuál es? Amor. Y si sabemos que la primera característica de Dios es amor, el reflejo de su amor debe verse en quiénes, en nosotros. Su paz, su tranquilidad, su amor, y lo podemos expresar por medio de los abrazos. ¿Cuántos se sienten felices de haber recibido un abrazo? A ver. Wow. ¿Quién no recibió un abrazo? Sebastián. Por favor, denle un abrazo ahí a Sebastián. ¿Cómo no, cómo se va a ir sin un abrazo? Ahí está. Sí, sí. Sí, sí. José, gracias. Pero te ganó Ángela. A mi mujer la perdono porque está haciendo lengua de signos, solo por eso. Así que muy bien. Muchas gracias, José, por estar pendiente del predicador, pero Ángela te ganó. Antes de empezar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, quien sea quien nos dirija en el estudio de su palabra, y Él nos habla con amor. Quiero que se queden con esto. Cuando Dios nos habla porque nos ama. Si no, no nos diría nada. Así que vamos a orar para que sea Dios quien nos enseñe esta mañana por medio de su palabra con amor. Oremos. Padre bueno y eterno que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias porque nos diste la oportunidad de llegar a este lugar físicamente y también por el medio del Zoom, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar el camino, la luz que nos lleva hacia la eternidad y hacia ti, Señor. Gracias porque aunque somos pecadores, has pensado en nosotros con un plan de la salvación, Señor. Ahora te pedimos y te clamamos por tu Santo Espíritu, que se posesione en esta mañana, en este lugar, en nuestras vidas y en nuestras mentes. Envía a tus ángeles, Señor, para que luchen las batallas que sean necesarias en nuestros corazones y en nuestras vidas para seguir avanzando hacia ti, Señor. Perdónanos y guíanos, porque te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar, esto no estaba pensado,
Este texto que les voy a dar no lo tenía planeado dentro de la predicación, pero ahora mismo cuando estaba allí sentado, Dios se lo trajo a mi mente para recordarlo. Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 7, nos dice de la siguiente manera. Les voy a relatar para no leerlo todo. Dice que cuando venga la guerra a la tierra, cuando venga la espada sobre la tierra de Dios, pongan centinelas para que cuando esos centinelas vean que viene la espada o la guerra, anuncie al pueblo que deben prepararse para la guerra. Y sigue diciendo Ezequiel 36 del 1 al 7, que el centinela cuando avise, si alguno de los que está dentro del pueblo no escucha al centinela, se hace responsable de su propia sangre. Pero si el centinela no anuncia que viene la guerra, ¿quién es el responsable de la sangre del pueblo? El centinela. El versículo 7 nos concierne a todos nosotros. Dice, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios nos ha dado una tarea muy importante. Los líderes de la iglesia son los centinelas de esta iglesia. Anuncian lo que Dios tiene para decirle a la iglesia. Pero la iglesia son los centinelas del mundo y debemos anunciar lo que ha de venir y preparar a las personas cuando se acerca la guerra contra el mundo o la destrucción contra el mundo. Así que Dios hoy me ha dado la responsabilidad de ser el centinela de la iglesia, pero también Dios te ha escogido a ti para ser una luz y un centinela en el mundo. Cuando hay una persona que no sepa qué hacer porque este mundo vive en caos, en desesperanza, cuando tú ves a alguien así, tú debes ser el centinela y guiarle dónde está la seguridad. ¿Y dónde está la seguridad nuestra? En Cristo Jesús, en su amor, en su bondad y en su protección. Así que todo lo que vamos a estudiar en esta mañana tiene que ver con eso, con que Dios nos ama y nos está anunciando lo que ha de venir. Antes de eso, yo tengo una pregunta para ustedes. La predicación de hoy se titula Tiempos peligrosos. Y la pregunta es, ¿qué nos indica que vivimos en tiempos peligrosos? ¿Quién me puede decir qué nos está indicando que vivimos en tiempos peligrosos? No, todo es mucho y no es nada. ¿Qué nos indica que vivimos en tiempos peligrosos? Las guerras, la inseguridad, las catástrofes, la naturaleza nos indica que estamos en tiempos peligrosos. Por allá atrás, el odio, la insensibilidad, muy bien. ¿Qué más nos indica que estamos en tiempos peligrosos? La incredulidad, muy bien. ¿Qué más nos indica? No hay amor, la injusticia, decía alguien allí. Muy bien, no hay amor. La falta de empatía. Muy bien, parece ser que no necesito predicar hoy, porque todos sabemos que estamos en qué cosa? En tiempos peligrosos. Pero la pregunta es, ¿qué nos pide Dios que como hijos y como centinelas hagamos en tiempos peligrosos? Confiar en Él, dice Rosalba. Anunciar lo que ha de suceder. Muy bien, aprovechar bien el tiempo, decía alguien. Quiero ir a la Biblia y me gustaría que estudiáramos y buscáramos segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Antes de leer, quiero dirigirme especialmente a los jovencitos más jóvenes. ¿Quiénes aquí tienen menos de 35 años? A ver, levanten la mano. Yo no, yo la puedo bajar. ¿Quiénes tienen menos de 35 años? Levanten la mano fuerte, levántela. Y quiero verlas. Muy bien. Te- Por allí alguien levantó la mano y no sé si tiene menos de 35, pero bueno, yo creo que sí. Muy bien. Chicos, quiero decirles algo. Yo ahora mismo tengo, ¿cuántos tengo, mi amor? 37, voy a cumplir 38. Es que estoy a punto de cumplirlos, así que alisten el regalo.
37 voy a cumplir 38. Con 38 años, a veces, cuando miro las juventudes, no sé cómo acercarme a ellos, porque la manera en que yo fui criado y educado es una educación totalmente diferente a la que ellos tienen. Es complejo porque yo he estudiado en España y cuando he estudiado he tenido que estudiar con jóvenes de 18, 19 años y 20 y algunas veces no tengo nada que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque tienen una perspectiva totalmente diferente del mundo a la que yo tengo. Y algunos de ellos tienen corazones espléndidos, son nobles y buenos, pero tienen una desventaja. Viven en un mundo de la información como desdibujado de toda norma y algunas veces de toda educación. Eh, es tanta la información que tienen y la pueden expresar tan fácil que yo digo, pero por favor, por qué dices esto? ¿Sabes? Podría ser un poco más prudente, pero la sociedad en la que viven es compleja. Y entonces entiendo que muchos de ellos luchan como cristianos en medio de una sociedad tan compleja. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que entender un poco a los jóvenes. Su educación y su vida actualmente, la modernidad, no es igual a la nuestra. Y el mundo no vive conforme a lo que Dios nos pide. Es más, yo veo personas adultas de mi trabajo, yo trabajo con gente obrera. Y ellos, que son gente tosca y brusca, dicen, es que no me puedo creer que los jóvenes hagan lo que hacen. No me puedo creer que los jovencitos traigan a su novia a mi casa y yo tenga que pedirles cordura. Y yo digo, si una persona tosca y brusca se está dando cuenta de la sociedad en la que está viviendo, en una sociedad totalmente sexualizada, pues imagínate, nosotros deberíamos entender en qué posición estamos en este mundo. Y quiero que los jóvenes me alegra mucho de tenerles aquí, porque si ustedes están aquí es porque están buscando de Dios. Ahora, Dios les ha llamado a algo muy importante, chicos, jovencitos, a ser centinelas en medio de un mundo de oscuridad. Sé que no es fácil, pero ustedes tienen esa responsabilidad de vivir en su generación y ser centinelas de lo que ha de suceder. Ahora sí vamos a mirar 2 de Timoteo 3, 1 al 5, y quiero que todos estemos pendientes, pero especialmente los jóvenes. Quiero que leamos esto, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, ¿quién quiere leerlo a todas estas? Voy a pedirle al diácono que está por ahí, un diácono que esté por aquí, aunque no esté de turno, que coja un micrófono y me ayude. ¿Quién quiere leer 2 de Timoteo 3, del 1 al 5? Así todos están pendientes. Por allí Rosalba. Rosalba está allí atrás, aquí en la lado derecho que levantó su mano. Levanta la mano, Rosalba. No, es por lo del Zoom, para que los del Zoom nos escuchen. Primera de Timoteo, perdón, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Sí, sí. Allí atrás, Ángela, gracias. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gracias, Rosalba. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Ten mucho cuidado porque en el tiempo del fin habrán personas con estas características. Y en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué cosa?
evita. Jovencitos, ustedes ya leyeron lo que había atrás. Vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites, más que de qué, más que de Dios. Dice que tienen apariencia de piedad, pero la rechazan. Y nos da un consejo. Si ves a alguien así, intenta qué cosa, evitarlo. Yo sé que esto no es fácil en un mundo donde si empezamos a hacer esta lista, vamos a tener que quitar hasta amigos de la iglesia. Y voy a tener que decir esto con dolor, ¿eh? Pero hasta personas de nuestra iglesia o cristianos luchan con estas cosas, con la mentira, con el orgullo y con todas estas cosas, con la desobediencia a sus padres. Pero Dios nos está diciendo y nos está haciendo un llamado. Necesitamos ser sus hijos. Yo no vengo a hablarle de desesperanza, sino por el contrario, de esperanza. Vamos a ver qué es lo que pide Dios. Esto es lo que muestra el mundo, pero vamos a ver qué es lo que nos pide Dios como sus hijos y como centinelas del mundo. Vamos a ir a Judas, antes de pasar al otro texto, Judas 17 al 21. Judas tiene un solo capítulo, así que vamos a buscar Judas y vamos a ver desde cuándo estaba anunciado esto. Judas, versículo 17 al 21. ¿Quién me quiere ayudar? Ángela, por favor. ¿Quién levanta su mano para leer Judas de 17 al 21? ¿Quién tiene la mano levantada? Ángela misma. Judas, versículo 17 al 21. El azul. Sí, sí. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. ¿Desde cuándo fue anunciado estas cosas? Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por quiénes, por los apóstoles. Desde el momento de Jesús se estaba anunciando cuáles serían las características de las personas del fin del tiempo. Jesús mismo en Mateo 24, que yo no me voy a detener a estudiar Mateo 24, que da las señales del fin del tiempo de guerra, rumores de guerras, hambres, pestes y todas esas cosas, ya se anunciaban cuáles eran las características de las personas del fin del tiempo, que son las que acabamos de leer: impetuosos, egoístas, mentirosos, desobedientes a sus padres, desde ese entonces. Pero dice Judas en el versículo, estos son los que causan ¿qué cosa? Divisiones. ¿Eso le suena a algo? ¿Eso le suena a algo? ¿Quién es el que utiliza a las personas que no se dejan guiar para hacer qué cosa? Divisiones, divisiones dentro del mismo pueblo. Dice, estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen a qué cosa, al Espíritu. Cuando estamos lejos de Dios, tenemos vidas equivocadas, tenemos vidas que nos llevan a estar lejos de Dios. Jesús dijo, el que conmigo no está, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que si nos estamos equivocando, porque nos podemos equivocar, es momento de que volteemos la vista al cielo y digamos, Señor, ayúdame, porque yo no quiero pertenecer a este grupo. Yo quiero recoger contigo. Yo quiero estar de tu lado. Yo quiero pertenecer a ese pueblo escogido que tú proteges y que cuidas. Y entonces vamos a ver cuál es la característica de las personas o qué nos pide Dios cuando nos entregamos a Él. Vamos a ir a Efesios capítulo 5.
y versículos del 1 al 20. Y vamos a ver 5 características que tiene el pueblo escogido de Dios para el fin del tiempo. Efesios 5, versículos del 1 al 20. ¿Quién quiere leer la primera característica que está en el versículo 1 y 2? Ya, Gabriela está por aquí. ¿Quién levanta la mano? A ver. Delfa, por allí. Aquí, Gabriela. Efesios 5, 1 y 2. Y esta característica me encanta. Es que me gusta mucho, porque sin esto no es posible hacer nada. A ver, Delfa. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. ¿Cuál es la primera característica de un hijo de Dios del fin del tiempo, o lo que Dios espera de nosotros? El amor. Y es que no puede ser de otra manera, porque es que la base fundamental del reino de Dios es ¿qué cosa? Amor. Dice que se entregó a sí mismo por nosotros, por amor. Y nos pide que nosotros seamos como Él. Que las personas allí afuera que no conocen de Dios se equivoquen, no quiere decir que nosotros tengamos que ir con una espada hiriéndoles. Por el contrario, Dios nos pide que amemos a las personas como Él las amó. Esta primera característica me encanta. Vamos a ir a la segunda. Que amemos a las personas no significa que nos quedemos ahí. Hay más cosas que Dios nos pide. Vamos a ir del versículo 3 al versículo 7. ¿Quién quiere leerlo? Por allí está Lili, aquí atrás. Versículo 3 al 7. Un momento, Lili, el volumen. Gracias. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni, Hasta el 7. perdón. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Gracias, Lili. Dios nos ama infinitamente. De eso no hay ninguna duda. Pero que nos ame no quiere decir que no nos muestre lo que debemos corregir. Y nos dice, pero los fornicarios y toda impureza, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Sigue diciendo, como conviene a santos, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, que son los fornicarios, inmundos y árabes y ávaros, son idólatras, que son idólatras, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios nos está diciendo, corrígelo. Es momento de corregir. No hay en ti grosería, ni ninguna palabra, ni conversaciones impuras. Ahora, Dios nos está diciendo, yo te amo, pero es necesario que purifiquemos nuestras vidas, porque que te ame no quiere decir que no pueda castigarte, porque ninguna de estas características entran dentro de los hijos de Dios. Por eso quiero que los jóvenes lo entiendan. Sé que viven en un mundo difícil, es que lo comprendo, y Dios también los entiende, pero es momento que brillemos en medio de toda esa oscuridad, porque no podemos ser iguales al mundo, no podemos estar con ellos. Dice, evítalos, evita todas esas cosas. Vamos a ir a la siguiente parte. Efesios 5 del 8 al 14. Efesios 5 del 8 al 14. ¿Quién tiene la mano levantada ahí atrás?
Está por allí Oli. Efesios 5, del 8 al 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hasta el 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Muchas gracias, Oli. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dice, pero ustedes, ¿qué cosas son? Luz. Levántense y brillen. Porque es que inclusive hasta lo que ellos hablan, da vergüenza decirlo. Y esto no es solo para los jóvenes. Yo le hablo a los jóvenes porque lo tienen muy difícil, pero esto es para todos nosotros. Mira lo que dice, versículo 14. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbre ¿quién? Cristo. Cuando alguna de estas cosas pasa en nuestra vida, es porque estamos como muertos o dormidos. O a lo mejor sabemos lo que hay, pero estamos dormidos. Y nos dice, despiértate. No es tiempo de dormir. Y no lo dije yo, lo dijeron ustedes mismos, que estamos en tiempos peligrosos. Dios nos dice que sus hijos tienen amor, buscan la pureza, y no solo buscan la pureza, sino son la luz del mundo. Brillan donde están. Vamos a ir a la siguiente parte, la siguiente característica. Versículos 15 al 17. ¿Quién quiere leerlo? Ahí atrás, Adrián. Efesios 5, 15 al 17. Por si alguien está desubicado. Hola, gracias, feliz sábado. El sábado. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Cómo debemos andar nosotros en este tiempo? Esa palabra que nos ayuda y que solo nos da Dios. Hay muchas personas inteligentes en este mundo, digo yo, pero sabias solamente hay los que la piden. Si alguien es falta de sabiduría, pídala a Dios, que es quien, ¿qué cosa? Que la da. Y el versículo dice, mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como qué, como sabios. Eso quiere decir que tenemos que estar consultando a quién, a Dios, porque es el que da la sabiduría. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. La cuarta característica es andar con sabiduría. Un hijo de Dios, en medio de este tiempo tan difícil, depende de Dios y toma sus decisiones con sabiduría. Y la última característica, versículo 18 al 21. ¿Quién lo quiere leer? Por aquí está Sebastián. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmoniad vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed sumisos los unos con los otros en el temor de Cristo. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no se embriaguen.
Y no solo nos referimos al vino, precisamente se refiere al vino, pero también hay muchas cosas que nos embriagan. Cuando pasamos muchas horas sentados, esto en mi época, en la televisión, ¿cómo estábamos? Embriagados de la televisión. ¿Y ahora qué podríamos decir en esta época? No se embriaguen con qué cosa, con el móvil, con el internet, porque eso no te deja tener una perspectiva clara de la realidad. Cada vez nos damos cuenta que las personas sufren más porque creen que lo que pasa en el internet es real. Y entonces estamos embriagados creyendo que esa vida virtual es real. Y entonces nuestros amigos o los youtubers, yo lo he contado muchas veces, yo tenía un amigo de estudio que se creó una cuenta con 2 amigos más. Y crearon los primeros youtubers que tenían una cosa que se llama el poliamor, y es que tienen como una relación de varias personas. Yo no lo conocía porque yo no suelo seguir youtubers de ese tipo, pero cuando alguien me lo mostró, yo dije, pero eso es una mentira total. Este chico yo lo conozco. Es más, ese no es su nombre. Es que no es su nombre. Esta persona se llama de esta manera. Y dentro de esa publicidad que él hacía para ganar seguidores, vendía que el poliamor era algo que podía existir. O sea, que podía tener varias parejas al mismo tiempo y lo mostraban y que eso era posible. Cuando yo se lo dije a la persona que me lo mostró, le dije, es mentira y él es la pareja de esta persona y ya lo verás tú. Con el tiempo eso se acabó, porque ya ganaron suficiente fama y él se casó con la persona porque era su pareja. Él nunca compartió su pareja con nadie, pero estaba embriagando al mundo y los jóvenes estaban viendo esto creyendo que eso era cierto. Muchos de los influencers que están allí, lo único que les interesa es conseguir ¿qué cosa? Seguidores. Y no todo lo que se muestra en el internet es real. Es más, casi todo lo que es escandaloso es lo que gana seguidores. Casi todo lo que va en controversia es lo que gana seguidores, pero eso no quiere decir que sea real. Satanás es muy astuto y está embriagando a la juventud vendiendo cosas que no son reales, pero también habla del vino. Yo creo que con esto todo lo tenemos claro. Ninguno de nosotros debe perder el juicio, ni por el vino, ni por las drogas, aunque la Biblia no hable de las drogas, todo lo que me quita el juicio de la decisión me embriaga. Llámese internet, llámese alcohol, llámese drogas, cualquier cosa que te nuble el juicio. Hay algo que esto no estaba aquí en la predicación, pero quiero explicarlo para todos, porque esto es la base de la salvación y la base de la cúspide de la creación de Dios. Lo más perfecto que Dios pudo crear después de haberlo hecho todo fue ponerle la cereza al pastel diciendo, ustedes pueden ser libres de decidir para su vida. Ustedes son inteligentes. Les doy la capacidad de pensar, analizar y escoger. Ustedes pueden escoger seguir mi consejo y vivir. O pueden decidir rebelarse, no escuchar mi consejo y morir. Y esa es la clave de la perfección de Dios. Muchos se preguntan por qué Dios no nos hizo haciéndolo todo bien. Y ya está. Pero seríamos perfectos o seríamos simples robots que cumplen órdenes. Seamos buenos administradores del libre albedrío. Tú y yo podemos decidir hacerlo bien para Dios, para vivir en paz. Hace poco hablaba con una persona cercana y hablábamos del matrimonio y de cómo la sociedad nos vende a los hombres que si tú tienes muchas mujeres, eres como el más hombre de todos. Pero si tú solo tienes una, no eres tan hombre. Y yo decía, qué error más grande, qué error más grande. Porque Dios lo que nos ha enseñado es que cuando encontramos la pareja ideal, que en este caso es mi mujer que está aquí a mi lado, y lo hacemos bien, y la cuidamos y le protegemos, y cuidamos los que tienen hijos de nuestra familia, le protegen y le guían a Dios, ese es un hombre grande. Todo lo opuesto a lo que la
vida nos enseña, lo que la sociedad nos enseña. Y no voy a decir lo que dice la sociedad, pero cuando un hombre tiene muchas mujeres, es qué cosa, como el hombre. Eso es lo que dice la sociedad, pero es todo opuesto a lo que Dios dice. Y yo le decía a esta persona, que era una persona que ha andado por el mundo, yo le decía, tú no sabes la tranquilidad y la alegría que es llegar a mi casa y vivir en paz. ¿Por qué? Porque es que no tengo absolutamente nada que ocultar. Si yo estoy pensando en mi esposa, en que esté bien, en mi hogar y que estén bien, yo llego tranquilamente y lo primero que quiero ver cuando llego a mi casa es a mi esposa. Pero ¿qué pasaría si algún día se me da por resbalar, decido resbalar? ¿Yo llegaré con la misma alegría a ver a mi esposa? Perderé la tranquilidad y la paz que Dios me ha dado. Chicos jóvenes, eso es parte de la libertad. Yo lo estoy representando solo con mi hogar porque es lo que vivo. Pero no hay nada más gratificante y que dé tanta paz que saber que la dirección de Dios es lo más seguro. Es que Dios nos da el camino y por donde Dios te indica caminar es el camino más seguro, aunque no sea el más fácil. Dice que ancho y es espacioso es el camino que lleva ¿a qué cosa? A la perdición. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que nos da a la vida eterna. Algunas veces en este mundo tenemos que ir en contra de lo que la sociedad nos pide, pero aunque caminemos por el lugar estrecho, el angosto, el que nos aprieta, es el más seguro. Y no solo para los chicos, para los adultos igual. Yo me refiero a ellos porque oro mucho por ellos. Y le digo, Señor, por favor, ayúdales, porque no es fácil vivir en este mundo. Y si no es fácil para los que somos adultos y fuimos educados, algunos con vara de hierro, para mantenernos derechos, imagínate los jóvenes que tienen todas las libertades. Pero chicos, ustedes son libres, pueden escoger lo que quieran. Dios dice, yo pongo delante de ustedes dos caminos, mis mandamientos para que vivan, si siguen mis consejos y mis mandamientos, vivirán. Pero si se alejan de ellos, ¿les llevará a qué cosa? A la muerte. Pues Efesios 5, del 1 al 20, nos muestra que las características de sus hijos del fin del tiempo son cinco. Amor como el que Dios nos dio, pureza, luz en medio de la oscuridad, una vida que se vive en sabiduría y una vida que busca a Dios y es guiada por el Espíritu. Y me encanta porque dice que ¿cómo se busca una vida en el Espíritu? Dice que con un cántico, buscando a Dios, agradeciendo. En este último tiempo en la iglesia de Santa Cruz de Tenerife estamos agradeciendo muchísimo, pero es que eso hace parte de vivir en el Espíritu. Agradecer que a pesar de que tenemos dificultades, Dios está con nosotros, nos da vida, nos ayuda, nos da fuerza, nos da sabiduría para tomar buenas decisiones. Vamos a ir a Mateo 5:13 y ya estoy terminando. Lo prometo, estoy terminando. Mateo 5:13. Vamos a estudiar un texto que es muy conocido. ¿Quién quiere leerlo? Un joven que tenga menos de 20 años. Yo misma. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Amén. Dios nos dio un sabor tan fuerte y tan bueno que nuestro sabor, ¿qué cosa hace con la tierra? Le da sabor a la tierra. Por eso sus amigos quieren estar algunos con ustedes. Por eso algunas personas se quieren acercar a ti, porque Dios te ha dado sabor. Pero ¿qué se sucede si tú empiezas a caminar lejos de Dios y empiezas a andar como ellos andan? ¿Qué sucederá con ese sabor? Se pierde. Y entonces van a recibir o vamos a recibir lo que no nos gusta. ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor? No sirve para nada. ¿Y es echada por qué?
por tierra y será pisoteada, dice. Ninguno de nosotros nos gusta que ser menospreciados, pero Dios nos está dando la clave. Dios dice, en mí ustedes tienen un sabor especial. Es tan bueno lo que les estoy dando que ustedes pueden darle vida y sabor a la vida de las personas. Pero si se alejan de mí, van a perder ese sabor. Van a ser puestos por tierra y serán pisoteados. Dios no quiere eso para ninguna persona, pero te dice, ten cuidado, no te separes de mí, porque puedes perder ¿qué cosa? Tu sabor. Cuando andas con personas que no debes andar, cuando haces lo que no debes hacer, cuando te mezclas con ellos, puedes perder ese sabor. Y entonces tú mismo has decidido que puedes ser pisoteado. Tengamos cuidado con esto. Vamos a ir a Mateo 24, versículos del 12 al 14. Dos últimos versículos, dos últimas citas. Mateo 24, que son las señales del fin del tiempo, 12 al 14. ¿Quién lo quiere leer? Por ahí está. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Dios nos sigue advirtiendo, por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nos da la clave de ser la luz del mundo. Y entonces vendrá el fin. Y este evangelio se predicará ¿por qué cosa? Por testimonio. Y Daimar, si hay algo muy importante, si queremos alcanzar la vida de las personas que nos rodean, primero de nuestra familia y de nuestros vecinos, es ser ¿qué cosa? Un testimonio vivo. Hay algo que mi mujer y yo últimamente hablamos mucho, y es que nosotros no necesitamos hacer nada para que Dios traiga a sus hijos aquí. ¿Cuántas personas visitas nos están acompañando últimamente, Iraimar? Un número. 15. ¿Cuántas personas están estudiando la Biblia? 22. ¿Y cuántas de esas personas han venido porque nosotros hemos hecho algo? Seguramente muy pocas. Dios está haciendo su obra. Dios está alcanzando a las personas y necesita que su pueblo viva conforme a lo que se le ha dado, a la luz que ha recibido. ¿Qué sucederá si una persona viene traída por Dios hasta aquí y encuentra que nosotros estamos siendo mentirosos, calumniadores o alguna cosa de las que ya hemos nombrado? O creamos divisiones. Entonces no haríamos el trabajo de Dios, sino por el contrario, se va a decepcionar. Es necesario que en este tiempo peligroso, los hijos de Dios, que somos nosotros, la luz del mundo y la sal de la tierra, vivamos conforme a la palabra de Dios. Y este texto se lo voy a regalar a los jóvenes y a todos los hermanos. Este texto cambió mi vida cuando luchaba por lo que yo quería. Vamos a ir a Salmos, capítulo 37. Javier, pero es que yo tengo muchos sueños para mi vida. Y a veces cuesta mucho en un mundo como este ser un hijo de Dios y cumplir nuestros sueños. Mira lo que Dios dice en su palabra en el Salmo 37. Yo sé que todos ustedes quieren formar hogares, tener una casa, tener un trabajo, les gustaría desarrollarse como profesionales. Mira lo que Dios dice en su palabra. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Es que es muy difícil, Javier, vivir en este mundo y ser un buen cristiano. ¿Tú quieres alcanzar todo lo que deseas en tu corazón? Deleítate en Jehová y Él te dará ¿qué cosa? Todos los deseos de tu corazón. Es todo lo que tenemos que hacer. Cuando buscamos a Dios en primer lugar y nuestro único objetivo es honrar a Dios,
Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas. ¿Tú quieres saber cuál es la clave de mi hogar, de mi vida, de mi trabajo y del de los hijos de Dios que le buscan? Nos deleitamos en Jehová y Él nos da todos los deseos de nuestro corazón. Es una vida de milagros. De eso puedo darles absoluta fe. Y hay algo que he aprendido en este último tiempo. Y es que tener la certeza de la salvación de Dios es el nivel más alto de un cristiano. Mi padre descansó hace 4 meses y estoy seguro que le veré en el reino de los cielos. Y esto lo digo también porque quiero que entendamos que si tú y yo entregamos nuestra vida a Dios y nos deleitamos en Él, podremos tener la oportunidad de saber y estar seguros de que estaremos ¿dónde? En el reino de los cielos. No hay ninguna duda de eso. Cuando lleguemos a ese nivel, hemos conocido y entendido a Jesús. Por ahora, vamos a seguir diciéndole, Señor, ayúdame a vivir, ayúdame a confiar. Sé que vienen tiempos difíciles. Hace unas semanas atrás, yo escuchaba las noticias de lo que está pasando en el mundo, el inicio, y me preocupaba un montón, porque estaba viendo las orejas al lobo, decimos en Colombia. Estoy empezando a verle las orejas al lobo. Lo que viene para este mundo es un poder supremo que los que son adventistas y estudian la profecía, lo decía el pastor anoche y me alegró mucho, es una bestia que parece cordero, pero habla como qué cosa, como dragón. Y cuando la bestia que parece un corderito y habla como dragón empieza a sacar los cuernitos y empieza a hablar como dragón, ha empezado y ha dado inicio, ¿qué cosa? El fin del tiempo. Esto no lo digo para asustarlos, lo digo como lo decía Ezequiel 33. El centinela ve que viene la espada, lo anuncia y cada uno de los que lo escuchan deben alistarse porque sabe que viene qué cosa? La batalla. Hermanos, cuando yo escuché por primera vez estas noticias, lo primero que hice fue decirle, Señor, ayúdame a que cada día, que esto ya lo venía haciendo mucho tiempo, pero ahora que cada día me entregue más a ti y profundice más en tu palabra. Es lo único que podemos hacer, acercarnos más a Dios y entregarnos a sus pies para que transforme nuestra vida. ¿Cuántos quieren ir con Jesús al cielo? Amén. Yo también quiero ir al cielo. Y para eso hay que entregarnos completamente a Jesús. Vendrán momentos difíciles, Dios no nos engaña. Van a venir momentos difíciles, pero es necesario que como Gabriela hace 8 días hizo en la sociedad de jóvenes la representación de las 10 vírgenes, es necesario que empecemos a buscar aceite para nuestras lámparas. Y adivinen dónde está el aceite. Ojalá que no seamos como las 5 vírgenes insensatas. Por favor, dame de tu aceite. No, la relación personal con Dios no se puede transferir. Mi madre, mi padre han tenido relaciones con Dios cercanas. Y doy fe de mi padre en el último tiempo. Pero no me lo puede transferir a mí. Yo tengo que tener una relación personal con Dios para hacer provisión de mi propio aceite. Para que cuando venga Jesús, nuestra lámpara esté encendida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos estar preparados para la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a ponernos en pie.